Rusia está tan desesperada que está cediendo territorios solo para mantenerse a flote, mientras el mundo ve cómo Moscú sangra en Ucrania, en el este. China y Corea del Norte avanzan silenciosamente sobre el lejano oriente ruso. Esto no es solo un evento aleatorio. Con Kiev y la OTAN aumentando la presión, Putin convirtió esta frontera en moneda de cambio. Antes símbolo de fuerza imperial, ahora es terreno para la influencia extranjera. Inversionistas chinos y trabajadores norcoreanos transforman la región a cambio de ayuda. En este video analizaremos los acuerdos, sus consecuencias y por qué Rusia no recuperará esta tierra. Analicemos la raíz de la desesperación rusa, la guerra en Ucrania. Esta invasión, ya en su cuarto año, ha agotado al país en todos los frentes. Militar, económico, demográfico. Fuentes afirman que más de 1 millón de rusos han muerto o resultado heridos, disminuyendo la reserva de jóvenes aptos en Rusia. En cuanto al equipo, la situación es igual. El ejército ruso pelea con lo poco que le queda. Se ha reducido a operar con maquinaria soviética obsoleta y piezas de baja calidad. La antes poderosa maquinaria militar ahora depende casi totalmente de importar electrónicos y drones de China, Irán y Corea del Norte. Moscú ya no proyecta la imagen de superpotencia de antes y las sanciones empeoraron la situación. Rusia ya no tiene acceso a financiación y tecnología occidental, y sus ingresos por exportación dependen casi totalmente de China y algunos países aliados. El rublo ha caído repetidamente, la inflación ha reducido ahorros y el presupuesto depende mucho del gasto en la guerra. Rusia aún posee armas nucleares y petróleo, pero su poder global ha disminuido mucho. Básicamente, Rusia está de rodillas, y en ningún lugar es más visible ese declive que en el lejano oriente. El lejano oriente de Rusia, rico en recursos, abarca desde Siberia Oriental hasta el Océano Pacífico y cubre cerca del 40% del territorio ruso, pero solo alberga alrededor del 5% de su población, limita con China, Corea del Norte y el Mar de Japón, e incluye regiones clave como Promorsk, Krai Sajalín y Kamchatka. Aunque tiene poca población, la zona es estratégica por sus recursos naturales, puertos clave en el Pacífico y la influencia creciente de potencias vecinas mediante comercio, infraestructura y acuerdos de tierras a largo plazo. Aunque es rica y estratégica, la región es remota y costosa de mantener. Por décadas, Moscú la consideró un puesto avanzado, útil como símbolo imperial más que como economía funcional. Con el lejano oriente inactivo y Moscú sin opciones, Rusia empezó a ofrecer tierras y acceso a cambio de ayuda. Por supuesto, no lo llaman así. Oficialmente se trata de desarrollo, inversión y crecimiento regional. Detrás de comunicados y cortes de listón, los acuerdos son claros. China logra arrendamientos largos, controla infraestructura y tiene prioridad en recursos naturales. Corea del Norte consigue contratos de madera, rutas y envíos de armas discretos. Rusia, a cambio, obtiene acceso a recursos que no puede producir ni conseguir por sí misma. Esto no es una alianza real, es solo supervivencia. El régimen de Putin busca mantener contentos a sus socios para que sigan aportando recursos. China y Corea del Norte se establecen ahí y lo llaman hogar. Funcionarios rusos quieren revitalizar la zona. Empresas extranjeras manejan instalaciones clave y las economías locales dependen casi totalmente del dinero externo. Rusia dice que todos ganan, pero solo uno obtiene el trofeo y el otro una cinta de participación. En algunas áreas, las empresas chinas supervisan las operaciones, mientras que el personal ruso se encarga del papeleo. No es una entrega total, pero es lo más más cercano que se puede. Rusia ahora es un actor secundario en su propio territorio, lo que sorprende porque el lejano oriente era símbolo de orgullo ruso. Ahora es solo un conjunto de proyectos extranjeros unidos por la desesperación. Moscú aún posee la tierra, pero ya no decide. Lo que comenzó como una forma de mantener viva la región, se ha convertido en un silencioso cambio de control. Acuerdos más profundos son más difíciles de deshacer. Los acuerdos que el Kremlin firma con estas naciones traen ataduras que se refuerzan con el tiempo. Y esas ataduras ahora están envueltas alrededor del sector energético de Rusia. El año pasado, el comercio entre Rusia y China aumentó a $245 mil millones desde $190 mil millones hace 3 años. A simple vista parece un avance, pero la mayoría del comercio beneficia a China. El petróleo y el gas rusos se venden con grandes descuentos, a menudo entre un 30 y 40% por debajo de los precios de referencia globales, mientras que los productos chinos inundan los mercados rusos. El desequilibrio es tanto económico como estratégico.
China gana control en el Lejano Oriente al construir oleoductos, fábricas o plantas de energía, mediante arrendamientos largos, acciones o acuerdos de deuda, que Moscú no puede permitirse romper. Este cambio transforma más que solo las economías locales. Con proyectos como el Poder de Siberia Pramo en marcha, el Lejano Oriente de Rusia se está convirtiendo en la principal ruta para las exportaciones de gas hacia Asia. En 2024, más del 60% de las exportaciones energéticas rusas iban al este. China obtiene más control sobre precios y suministro, mientras Europa busca alternativas desesperadamente. Corea del Norte obtiene combustible y mejoras en infraestructura que reducen sus carencias. Lo que inició para mantener la región operando ahora es una jugada de poder. Rusia ofrece energía barata para sobrevivir, pero así le da a Pekín el control de una región ahora más importante que nunca. La frontera oriental dejó de ser solo una ficha de negociación. Ahora marca el cambio de la influencia global. Pekín no solo invierte en el Lejano Oriente ruso, también se integra en la región. Empresas chinas modernizan puertos, amplían ferrocarriles y construyen centros logísticos para comercio y estrategia a largo plazo. Corea del Norte también está aprovechando la oportunidad, enviando mano de obra y equipos técnicos para apoyar las operaciones de construcción y tala de madera. Para Rusia, estos acuerdos nacen de la desesperación. Para sus vecinos es una oportunidad de ganar terreno sin resistencia, aunque no lo admitirían. La región del río Tumen ilustra bien esta historia. Es una franja de tierra pequeña pero vital donde Rusia, China y Corea del Norte se cruzan, atrayendo históricamente a los constructores de imperios. Históricamente, ha sido un punto crítico de disputas territoriales. Esa es parte de la historia que explica por qué esta tierra es tan importante para China. El Lejano Oriente fue una vez territorio chino hasta que fue tomado por el Imperio Ruso en el siglo XIX a través de una serie de lo que China llama tratados desiguales. Los tratados de Aigun, 1858, y Pekín, 1860, forzaron a Pekín a ceder más de 60.000 kilómetros cuadrados al norte del Amur y al este de la costa del Pacífico. Esa pérdida dejó a China sin acceso al mar de Japón y sigue en su memoria nacional por generaciones. Los mapas chinos señalaban estas regiones con líneas discontinuas y las llamaban tierras perdidas. En escuelas y discursos políticos, la historia del Lejano Oriente recordaba la humillación bajo potencias extranjeras. Muchos en Pekín creen que la historia se repite. No necesitan invadir esta tierra, solo pueden comprarla, arrendarla o poblarla. Envía ingenieros, inversionistas y contratos a largo plazo en vez de soldados. Se construyen carreteras, puertos y ferrocarriles, y Pekín recupera influencia de forma silenciosa y constante, sin disparar. Los objetivos de Corea del Norte son más simples, pero igual de calculados. Percibe la debilidad rusa como oportunidad para asegurar recursos y áreas seguras para su fuerza laboral. China invierte capital, Corea del Norte mano de obra, y Rusia, presionada por la guerra y sanciones, acepta cualquier ayuda. Construyen nuevos puentes y carreteras sobre el río Tumen. El enlace ferroviario de 1959 ahora se complementa con un nuevo puente vial que conecta a los tres países. En teoría, se trata de comercio y desarrollo. En realidad, se trata de acceso al Pacífico, algo que China siempre ha querido desde su frontera noreste. Para Corea del Norte, el proyecto ofrece infraestructura moderna y oportunidad de integrarse regionalmente. Para Rusia, es una concesión discreta para asegurar inversiones sin mostrar debilidad. Estos acuerdos se acumulan. En el Lejano Oriente ruso, ahora hay cientos de contratos de arrendamiento de tierras a largo plazo, firmados con empresas chinas. Algunos de estos se extienden por varias décadas. La tierra aún se llama rusa, pero Pekín controla todo lo que ocurre en ella. En la era moderna, el territorio se pierde por contratos con letra pequeña, no por invasiones. Para entender la magnitud de lo que Moscú entrega, debemos ver cómo estos acuerdos realmente transfieren el control de la tierra a Pekín. La dependencia de Rusia de China va más allá del comercio y la energía. Incluye territorio. Rusia paga calladamente la ayuda de China, entregando partes de su territorio. En papel, estos acuerdos se llaman arrendamientos o asociaciones de desarrollo. En la práctica, le dan a Pekín el control sobre vastas áreas del Lejano Oriente ruso, a veces por casi un siglo. Desde 2022, empresas chinas adquirieron derechos sobre grandes tierras agrícolas y bosques en Amur y Zabokalski. Muchos de estos contratos, como acabamos de mencionar, son de 49 a 99 años. Es tiempo suficiente para que generaciones crezcan bajo administración china. Eso significa que generaciones enteras de rusos crecerán sin conocer nada más que el hecho de que los chinos manejan las cosas en su propia tierra natal. Informes locales estiman que empresas chinas administran más de 15 millones de hectáreas de tierras agrícolas en el este de Rusia.
Eso es casi 5 veces más que antes de la guerra en Ucrania. Los acuerdos a menudo se firman a precios muy bajos o a cambio de suministros. Moscú urge de motores, chips, químicos y repuestos para sus armas. Incluso las zonas de recursos cambian de manos. Mineros chinos extraen oro y metales raros en empresas conjuntas donde Moscú conserva la propiedad. Pero el control y las ganancias están del lado chino. Algunos funcionarios rusos llaman a esta zona tierra para sobrevivir, ya que el Kremlin ya no puede decir que no. Moscú está ocupada en Ucrania, aún no nota que el lejano oriente está siendo transformado por China, con nuevos letreros y un ambiente distinto. Rechazar a Pekín significaría cortar el flujo de combustible, aditivos, componentes electrónicos militares y equipo de fábrica que mantiene en marcha la guerra y la economía de Rusia. Eso no es opción, y estos acuerdos tampoco son soluciones temporales. Crean una nueva realidad en el terreno, donde la soberanía rusa es más simbólica. La demografía también refuerza la misma historia. En este momento, hay aproximadamente 2 millones de ciudadanos chinos viviendo y trabajando entre Vladivostok y los Urales. En varias ciudades constituyen la mayoría de la población local. Los negocios chinos lideran el comercio minorista, agricultura y construcción. Mientras tanto, los trabajadores norcoreanos llenan los vacíos en la minería, la tala y la agricultura. Ya hay 15.000 de ellos en Rusia, y hay planes para enviar hasta 50.000 más a zonas de guerra como la Ucrania ocupada. Esto le da a Pyongyang hasta 13.000 millones de dólares al año. Los trabajadores rusos restantes dependen de esto para subsistir. Varias ciudades pequeñas operan solo con capital chino y trabajadores norcoreanos. Cultural y económicamente, la región está cambiando, y no se trata solo de economía. Cada infraestructura que China construye en la frontera oriental de Rusia tiene un segundo propósito. Estas rutas no solo son comerciales, también estratégicas. Las carreteras que llevan carga pueden transportar vehículos blindados igual de fácil. Las estaciones de energía de los pueblos fronterizos pueden apoyar el radar y los puertos de carga servir como muelles navales. Cada proyecto tiene un uso dual y Pekín lo sabe perfectamente. De hecho, por esta razón, no han faltado teorías, algunas con más fundamento que otras. Los planificadores militares de Rusia también están al tanto. Observan la situación, pero con tantos recursos en Ucrania, no pueden contraatacar. El Kremlin no puede permitirse desafiar a China, y ciertamente no puede permitirse perder su apoyo. Así que envuelven los acuerdos en un lenguaje amistoso, llamándolos asociaciones en las que todos ganan. Pero cualquiera que preste atención sabe quién es el que realmente está ganando. Es como dejar entrar a una serpiente al gallinero y fingir que es invitado. Ya no es un secreto que Rusia pierde control sobre el lejano oriente. Moscú subcontrata su soberanía al ceder control de infraestructura clave. Analistas militares en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos están observando de cerca. Cada gasoducto, puente o centro logístico indica que el equilibrio de poder cambia. La región mantiene la bandera rusa, pero las decisiones se toman fuera. Eso no ayuda. Con Xi Jinping, China tiene grandes ambiciones y el lejano oriente forma parte de su visión global. Para Pekín, esto es cuestión de geografía y poder, no de comercio. El acceso al mar de Japón brinda a China una ruta marítima norteña que esquiva los puntos de estrangulamiento del sur, como el estrecho de Taiwán y el mar de China meridional. Eso es clave para estrategia y comercio, pues permite a barcos chinos llegar al Pacífico sin depender de rutas que Estados Unidos podría bloquear en una crisis. Para los estrategas militares en Pekín, eso no tiene precio. Este nuevo corredor también se conecta perfectamente con la estrategia de la franja y la ruta de China. La franja y la ruta no se trata solo de construir ferrocarriles y puertos. Se trata de crear una red de dependencia que ate a los países a China a través de la infraestructura. Cada obra ferroviaria que Pekín construye en el extranjero aumenta su influencia. Cuando una región depende de la logística china, es difícil liberarse. La frontera oriental rusa se vuelve discretamente una de esas palancas. El interés de China en el lejano oriente ruso no solo es por tierras o recursos, también involucra al mar. La región conecta a China con el Ártico y la ruta marítima del norte, un atajo entre Asia y Europa que se vuelve más accesible por el deshielo. Beijing ha invertido discretamente en puertos árticos rusos y proyectos de gas natural licuado bajo lo que llama la ruta de la seda polar. A simple vista, parece una asociación comercial. En la práctica, esto le permite a China influir en la gestión de las rutas de navegación del norte y les da a los barcos chinos acceso potencial durante todo el año a rutas que evitan puntos de control occidentales como el Canal de Suez o el Estrecho de Malaca. El control del lejano oriente es, por lo tanto, un paso hacia el control del flujo del comercio global en sí mismo. Para Corea del Norte, los objetivos son distintos, pero siguen siendo estratégicos. Pyongyang accede a mejor infraestructura, flujo constante de recursos y valiosas divisas. Gana influencia sobre Rusia, que ahora requiere más que nunca la mano de obra y logística norcoreanas. A cambio de cooperar, Pyongyang recibe lo que busca:
combustible, armas y mayor influencia regional. Es una victoria fácil que da frutos a largo plazo, mostrando un patrón ya consolidado. China y Corea del Norte no solo aprovechan la oportunidad, también exprimen al máximo la debilidad de Rusia. Estos cambios no son inmediatos. China y Corea del Norte planifican con décadas de anticipación. Han visto una oportunidad única en la vida para hacer un robo como el mundo nunca ha visto. Estos dos no solo están reaccionando a la debilidad de Rusia, están remodelando el mapa para que se ajuste a sus ambiciones a largo plazo. El puente sobre el río Tumen es solo parte de una estrategia mayor. Cada nuevo proyecto, como una línea eléctrica, parque industrial o zona habitacional, suma un hilo a la red. Se expanden por la región bajo su supervisión. Los puertos se están expandiendo, los ferrocarriles se están modernizando y las zonas económicas especiales están surgiendo en toda la región de Tumen y Rasan, en Corea del Norte, diseñadas para integrarse con las cadenas de suministro chinas. Pero bajo los andamios ocurre algo más oscuro. Estas construcciones tienen un costo oculto para la tierra. Las obras viales y el dragado en el río Tumen afectan un delta frágil entre tres países. Zona rica en biodiversidad bajo presión. Los bosques se talan rápidamente para construir aserraderos y parques industriales. Esto invade hábitats como el del tigre de Amur en peligro, cuyo territorio abarca Siberia. Estudios recientes muestran una brecha cada vez mayor entre el desarrollo y las medidas de protección ambiental. Con 559 millones de hectáreas perdidas y tasas anuales de desaparición de bosques boreales de hasta 20.000 kilómetros cuadrados por la tala, es una cantidad increíble de tierra de la que hablamos. La calidad del agua también está disminuyendo debido a la escorrentía de los sitios de construcción, y el aire se está volviendo más denso por las emisiones de las nuevas fábricas. Grupos de conservación alertan y piden evaluaciones de impacto transparentes antes de daños irreversibles. Pero esas peticiones suelen ser ignoradas, es irónico. Rusia veía su naturaleza salvaje como símbolo de orgullo nacional, vasta y protegida. Ahora, en la prisa por asegurar inversiones extranjeras, ese legado está siendo sacrificado. Los equipos de tala norcoreanos, con poca supervisión, aceleran la deforestación y transforman áreas verdes en paisajes desolados. A pesar de todo, el proyecto sigue. Los acuerdos piden avances y la naturaleza es la garantía. El dinero realmente mueve al mundo, ¿no es así? Si observas de cerca la frontera oriental de Rusia, notarás algo difícil de ignorar. Empresas chinas estatales gestionan los grandes proyectos de dragado, energía, redes eléctricas, almacenes y agricultura. No es solo comercio, es control. Además, inversionistas privados de China abren centros logísticos y comerciales que parecen más Manchuria que Rusia. En algunos pueblos, los letreros están en ambos idiomas. Los negocios chinos se quedan con las mejores ubicaciones, mientras que las tiendas rusas desaparecen poco a poco. No es algo ruidoso ni dramático, es lento, constante y deliberado. En algunos lugares, el cambio se siente casi completo. Los pueblos que antes recibían subsidios de Moscú ahora dependen del comercio chino. Las escuelas locales enseñan mandarín y ruso. Los mercados están llenos de productos chinos y el gobierno local es influenciado por inversionistas extranjeros que deciden dónde construir carreteras y fábricas. La frontera oriental ya no es solo una región fronteriza, se está convirtiendo en una extensión del sistema económico chino. Es tan grave que algunos funcionarios rusos ya alzan la voz. Han notado el cambio por años, pero el tono ahora cambia. El gobernador de Primoria no se ha contenido. Ha acusado a China de querer cambiar la historia y controlar quién la escribe. En general es complicado si no prestamos atención al hecho de que nuestra región nunca ha pertenecido históricamente a China. No es solo sobre libros de texto, es sobre identidad. Cuando empresas extranjeras moldean la tierra, la economía y el idioma, la gente se pregunta quién manda realmente. Aunque el gobernador intenta proteger Primorsky Krai, China y Corea del Norte no frenan. Ya aseguraron lo básico, como carreteras, puertos y rutas de suministro. Ahora entran en un nuevo territorio. China impulsa su agenda tecnológica, conectando Vladivostok con centros logísticos y fábricas automatizadas. No son solo mejoras, son apoyos. Los sistemas diseñados para las cadenas de suministro chinas ahora determinan cómo la región transporta mercancías, rastrea inventarios y gestiona la producción. El turismo también se está incorporando a la mezcla. China está estableciendo rutas de viaje transfronterizas y convirtiendo sitios antiguos en destinos renovados. Corea del Norte, sin querer quedarse atrás, está probando pequeños proyectos turísticos a lo largo de su propia frontera. Tras las inundaciones, la reconstrucción generó oportunidades comerciales y laborales, y Pyongyang aprovecha ese impulso para expandirse. No es llamativo, pero es constante.
Incluso con una caída en las exportaciones a Corea del Norte en agosto, el flujo general de cooperación está creciendo. El comercio ya involucra tecnología, servicios e influencia, no solo materias primas. Mientras Rusia lucha por mantenerse a flote, sus vecinos están convirtiendo el Lejano Oriente en una plataforma de lanzamiento. No solo reaccionan a la debilidad de Moscú, también construyen algo ligado a la recuperación de Corea del Sur, el impulso laboral de Corea del Norte y la estrategia china a largo plazo. Lo hacen sutilmente con acuerdos que parecen inofensivos, pero con el tiempo cambian el control y son difíciles de detectar. El cambio no es ruidoso. Está distribuido en fábricas, turismo y logística. Todo está entrelazado de una manera que parece normal, hasta que te das cuenta de quién realmente está manejando todo. La frontera oriental ya no es solo una zona de recursos. Se está convirtiendo en un campo de pruebas moldeado por forasteros, mientras Rusia observa desde la banca. La migración es clave en esta transformación. No es casual, sino organizada. Primero llegan ingenieros y técnicos, después emprendedores y trabajadores de servicios, y al final, sus familias. Cuando las autoridades rusas notan la magnitud del cambio, el cambio demográfico ya es irreversible. Las reglas de visa se relajaron y los funcionarios, buscando inversión, reciben a los recién llegados con los brazos abiertos. Reflejando estos temores, no todo es fácil en el terreno. En ciudades como Vladivostok y Khabarovsk, la gente tiene sentimientos encontrados sobre la creciente presencia china. Algunos dicen que los nuevos empleos y el flujo constante de dinero son mejores que ver cómo sus ciudades se reducen mientras Moscú mira hacia otro lado. Ven la inversión como un salvavidas, algo que mantiene las luces encendidas. Pero otros no están convencidos. Mencionan que el control chino cambia poco a poco el ambiente y apariencia de sus vecindarios. Para ellos, deja de parecer Rusia y se siente distinto. Esa inquietud no es solo un murmullo. Los grupos nacionalistas y los foros en línea están ganando fuerza, advirtiendo sobre una toma de control lenta. Algunos incluso recuerdan viejos temores de los 90, cuando se decía que la migración china era solo el primer paso hacia algo mayor. Esas historias tal vez se olvidaron, pero la sospecha sigue. Aunque las encuestas nacionales muestran apoyo a los lazos Rusia-China, en el Lejano Oriente la situación es distinta. Trabajadores desplazados por grandes proyectos se resienten al ver que equipos extranjeros obtienen contratos y los locales quedan fuera. Advierten que las empresas chinas construyen estos proyectos para su propia expansión, no para beneficiar a Rusia. Dicen que Moscú está regalando su patio estratégico, pedazo por pedazo. Ahora, esa frustración a veces se desborda. En Primorsky Krai, pequeñas protestas piden reglas más estrictas sobre tierras y arrendamientos a extranjeros. No aparecen en titulares, pero suceden. No es una ola de resistencia, es una corriente lenta. Aún así, es suficiente para mostrar que no todos están de acuerdo con la forma en que están cambiando las cosas. Pero esas advertencias suelen caer en oídos sordos. La guerra ya no permite orgullo. Con presupuesto limitado, soldados muertos y sin comercio occidental, la practicidad supera al patriotismo. El Kremlin está insatisfecho. Necesita dinero y mano de obra, pero no puede salir de este ciclo. Más apoyo, más intensa la guerra, más intensa, más apoyo requiere. Este ciclo encierra a Rusia en una dependencia cada vez mayor, mientras Pekín y Pyongyang obtienen ganancias constantes. Aún así, Moscú no se queda de brazos cruzados mientras pierde el 40% de su país. Para limitar el control chino en la frontera este, el Kremlin contacta discretamente a otros actores, siendo India la principal opción. Ambos países incrementaron acuerdos energéticos y empresas conjuntas este año. Planean invertir miles de millones en campos de gas y zonas tecnológicas fuera de los gasoductos de Pekín. Rusia invita a India y Vietnam esperando que aporten bocadillos y así equilibrar el dominio de China en el buffet. Vietnam inició conversaciones sobre pesca y logística para ayudar a Rusia a diversificar rutas comerciales y reducir la dependencia de la infraestructura china. El acercamiento no termina ahí. Funcionarios rusos como Sergei Shoigu visitan seguido Indonesia y Malasia para fortalecer la cooperación pese a las sanciones. Es una jugada calculada. Moscú sabe que depender demasiado de uno o dos vecinos es arriesgado. Está tejiendo una red asiática más amplia para tener opciones y margen de maniobra, pero los desafíos persisten. La población en descenso y los bajos rendimientos siguen frenando el progreso. Estas acciones muestran a un gobierno intentando recuperar control en una región donde ha perdido terreno. Es un esfuerzo por ponerse al día. China aún tiene la ventaja. Frente a sus grandes inversiones, las acciones de Rusia son mínimas. Aún así, no son insignificantes. Son señales de que Moscú no ha renunciado a influir en su propia zona de influencia. Aunque el Kremlin busca ampliar su círculo, la lógica de sus decisiones sigue siendo brutalmente simple. La frontera oriental no da triunfos rápidos. Es una vasta región congelada con menos de 7 millones de habitantes en un área mayor que Europa. Mantenerla viva cuesta miles de millones al año, y en guerra Moscú no tiene ese dinero.
El gobierno muestra las concesiones como acuerdos de desarrollo prácticos. Deja que China construya un puerto y la región obtiene empleos. Deja que Corea del Norte envíe trabajadores y la construcción avanza más rápido. En los papeles, el territorio sigue siendo ruso. En la práctica, el control se comparte y es cada vez más desigual. Cada concesión silenciosa se acumula. Un puente aquí, una concesión de puerto allá, unos cuantos miles de permisos de trabajo aprobados sin supervisión. Poco a poco, el mapa empieza a cambiar. La antigua frontera nacional ahora es un mosaico de zonas económicas y corredores comerciales controlados por empresas extranjeras. Es poder blando, pero sus consecuencias son graves. Los vecinos observan. Japón y Corea del Sur ven el cambio y no les gusta lo que significa. Para Tokio, la transformación del lejano oriente amenaza su flanco norte y el acceso chino al mar de Japón, abriendo nuevas rutas comerciales. Sí, también para operaciones militares. Un puerto controlado por China implica más patrullas, envíos bajo la supervisión de Pekín y posibles puntos de reabastecimiento naval cerca de Japón. Corea del Sur ve un tipo de riesgo diferente. El nuevo rol de Pyongyang como mediador entre Moscú y Pekín otorga a Corea del Norte una influencia inédita en años. Ya no solo depende de China. Ahora puede negociar con ambos, obtener concesiones y fortalecer su posición. Eso podría significar más fondos para armas, más confianza en las negociaciones y más problemas para Seúl. Y luego están los Estados Unidos. Washington está distraído con crisis en Europa y Medio Oriente, pero los analistas notan el mismo patrón. China está construyendo una red logística silenciosa que se extiende por toda Eurasia y penetra profundamente en lo que solía ser territorio firmemente ruso. La frontera oriental parece remota, pero está vinculada a todo lo relevante en el Indo-Pacífico. Estados Unidos está cambiando rápidamente su visión sobre rutas de suministro, acceso naval y contención. En los centros de investigación y sesiones del Pentágono, la conversación ya cambió. La cuestión no es si China expandirá su influencia, sino hasta dónde llegará antes de que alguien la confronte. Cada nueva vía y puerto en el lejano oriente ruso dificulta que Washington contenga a Pekín. Por eso funcionarios estadounidenses piden mayor presencia en el Pacífico, más cooperación con aliados y nuevas alianzas tecnológicas para frenar el avance del norte de China. La OTAN, sorprendentemente, también está prestando atención. El enfoque principal de la alianza sigue siendo Ucrania, pero los líderes europeos ven los efectos colaterales. Si los territorios orientales rusos caen bajo el control chino, Moscú se vuelve aún más dependiente de Pekín, no solo económicamente, sino también estratégicamente. Debilita la posición negociadora de Rusia en todo el mundo, incluida Europa. Para la OTAN, la geografía de la Guerra Fría está cambiando. La línea de influencia que antes pasaba por Berlín y Varsovia podría pronto extenderse hasta Vladivostok. ¿Y después? Los analistas plantean 3 escenarios futuros. El más probable es la llamada vía de absorción lenta. En los próximos 5 a 10 años, China seguirá invirtiendo en arrendamientos de infraestructura y zonas económicas especiales. La navegación en el río Tumen será una práctica estándar. Chinos y rusos continuarán mezclándose económica y culturalmente. Aunque Rusia seguirá siendo la propietaria oficial de la tierra, China y Corea del Norte manejarán todo. Es una toma de control suave que no genera titulares, pero cambia completamente la realidad sobre el terreno. El segundo escenario es la escalada. La guerra en Ucrania se prolonga y Moscú se debilita. China podría formalizar su control con acuerdos legales. Arrendamientos largos podrían convertirse en propiedad total. Agentes de la ley chinos o contratistas podrían proteger las inversiones. Esto haría que partes de la frontera oriental funcionaran como territorio chino, sin cambiar la frontera. Corea del Norte también profundizaría su papel, actuando como un brazo logístico de los planes de Pekín, mientras obtiene suministros constantes de combustible y ayuda militar de Rusia. Luego está el tercer escenario, el peor de los casos. Si la estabilidad interna de Rusia colapsa, tal vez por una crisis económica o una agitación política, la frontera oriental podría perderse por completo. Gobernadores locales podrían unirse a inversionistas chinos para mantener la estabilidad regional ante el caos en Moscú. La migración masiva cambiaría más el equilibrio poblacional. Así, China ya tendría el control sin pedirlo. Corea del Norte protegería sus fronteras y expandiría el comercio con el respaldo de Pekín, lo que alarmaría al mundo. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos tendrían que responder militar o económicamente. La región podría transformarse rápidamente de frontera tranquila a zona de conflicto. No es una exageración decir que Rusia está jugando con una bomba de tiempo. Aún en los escenarios más tranquilos, nada de esto resulta agradable ni libre de problemas. Con el aumento de extranjeros, la gobernanza se complica y las fuerzas rusas enfrentan problemas de jurisdicción. ¿De quién son las reglas cuando una empresa china arrienda tierras rusas por 99 años y contrata trabajadores norcoreanos para construir en ellas? Si sigue esta tendencia, Moscú casi no podrá revertir estos acuerdos.
Se puede recuperar territorio perdido en guerra, pero es casi imposible hacerlo por razones económicas. Cuando los medios de vida, la educación y las cadenas de suministro dependen de otro país, la lealtad sigue. China entiende esto mejor que nadie. Está jugando un juego paciente, y la paciencia es algo que Pekín tiene en abundancia. Mientras tanto, Corea del Norte sigue acumulando victorias silenciosas. Cada puente que ayuda a construir, cada trabajador que envía al extranjero fortalece su posición. Pyongyang obtiene los recursos necesarios y su gente consigue empleos que no encuentran en casa. Sus ingenieros adquieren experiencia trabajando en infraestructura moderna, y su liderazgo obtiene algo invaluable: relevancia. En un mundo que la ignora, Corea del Norte vuelve a ser útil, ahora para Pekín y Moscú. Rusia, en contraste, se está quedando sin opciones. La frontera oriental se está debilitando, no por traición, sino por agotamiento. Esto ocurre al librar una guerra costosa, perder acceso al capital occidental y depender demasiado de socios con agendas distintas. Las decisiones prácticas a corto plazo generan pérdidas estratégicas a largo plazo. China y Corea del Norte no invadieron el lejano oriente ruso, solo esperaron el momento justo. Lo que ocurrió no fue una toma de control tradicional, sino una ocupación silenciosa y oportuna. El vacío fue llenado y quienes intervinieron ahora moldean el futuro regional. Oficialmente, el mapa permanece sin cambios, pero en el terreno, la transformación es inconfundible. La frontera oriental sigue siendo rusa en teoría, pero eso no construye infraestructura ni paga salarios. Por ahora, Moscú puede reclamar la propiedad, pero el control solo legal, sin presencia ni influencia, es el más débil. Aunque el mundo no lo note, el cambio ya es seguro. Puedes cambiar banderas, pero no revertir oleoductos, rutas comerciales o cambios demográficos ya establecidos. Esta historia no solo es de territorio, también de tiempo, influencia y poder de movimientos silenciosos. China y Corea del Norte vieron la oportunidad y actuaron con precisión. Rusia se enfocó en sobrevivir. No se dio cuenta hasta que el costo fue demasiado alto. Un imperio que antes expandía fronteras con fuerza, ahora ve cómo las suyas desaparecen sin disparos. Y como la historia suele recordarnos, la influencia que se pierde sin resistencia es la más difícil de recuperar. Gracias por vernos.